Buenas tardes desde M95 Televisión en nuestro programa una semana más, La Otra Cara de Marbella. Ante todo, dar las gracias a todos esos marbelleros solidarios que durante esta semana han estado aportando alimentos para Cáritas a través de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor en la Plaza de los Naranjos, habiendo llegado a la cifra hoy de 600 kilos de alimentos que se llevarán a Cáritas de la Iglesia de la Encarnación, de la que dependemos la cofradía. Entonces, una vez más, esa solidaridad de los marbelleros se ha visto y seguiremos necesitándola por un poco tiempo por esta situación precaria que nos ha llevado la pandemia. Y esta que nos ha llevado, pues me hizo pensar que quién podíamos traer a hablar un poco de qué es lo que ha pasado y lo que va a pasar. Entonces, he traído nada más y nada menos a Francisco Javier Nieto Quesada, que es experto, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, es también asesor sobre temas de sociedades y sobre toma de seguros y sobre temas, en fin, conoce un poco el pulso de España en las distintas vicisitudes. Y entonces, pues la primera pregunta es decir, ¿cómo hemos llegado a donde estamos desde el punto de vista económico? Antonio, muchas gracias por tu invitación. Yo, insisto, doy los buenos días porque todavía no hemos comido. Bueno, gracias también a Marta y a Pepe por brindarme la oportunidad de haceros algunos comentarios en mi modesta experiencia profesional y mis 110 días de confinamiento que he tenido que soportar, haciendo algunas semanas hasta 4 cursos, o sea, dedicando entre 15 y 20 horas a la semana para poder enterarme de qué es lo que este gobierno pretendía hacer con esta gestión absolutamente pésima y catastrófica de la epidemia, pandemia, ya sabéis, porque ha afectado a distintos países del mundo, ¿no? Entonces, hay gente que no sabe todo de la pandemia, las epidemias, qué diferencia hay. Básicamente es el ámbito territorial en el que se manifiestan. Bueno, os iba a dar aquí un curso de ERTE, pero entiendo que no procede, no la verdad es que la gente muchas veces le pregunta, cuando escuchan tanto la palabra ERTE, y dirá, a mí me habrá pillado el toro con el ERTE, y si me ha pillado el toro o lo ha pillado alguno de los míos, ¿dónde van a ir a parar? ¿Hasta cuándo le van a pagar o por qué no lo han pagado? ¿No? Son las preguntas de todo el mundo. Bueno, el ERTE es un acrónimo, son unas siglas que son expedientes de regulación temporal de empleo, que es un eufemismo para decir que es un despido temporal. Derivan de los antiguos ERES que figuran en la legislación española desde el primer Estatuto de los Trabajadores de 1980, que eran otro eufemismo, es decir, es llamarle de otra manera a un despido, es decir, con una autorización laboral, con el concurso de los sindicatos, con una serie de requisitos legales, pero en definitiva la crisis de la empresa y de la sociedad, que es el despido y el cierre de una actividad. Expediente de regulación temporal de empleo. Curiosamente, es una figura que se introdujo en la legislación española con la reforma de 2012 que hizo nuestro Rajoy, como algún amigo y compañero le llama, bueno, vamos a ser más correctos, el presidente Rajoy, la ministra Fátima Báñez. Y es una paradoja porque el gobierno actual, este gobierno un poco patchwork, hecho de retales y con todo tipo de participaciones de comunistas, de nacionalistas, de separatistas, de filoetarras, y en fin, esto que tenemos que soportar en todos los ámbitos, quieren derogar. Es decir, quieren derogar precisamente la única salida que se ha podido dar al mundo empresarial y a las relaciones laborales, que es el ERTE, figura, insisto, novedosa en el derecho laboral español hasta el 2012, la famosa reforma laboral que ahora se quiere derogar. Entonces, es como toda una contradicción. Es decir, la realidad de la situación española en los últimos ya años es surrealista.
es, como dicen ahora los jóvenes, heavy, porque todo es contradictorio. Es decir, se dice una cosa, pero luego en el boletín aparece otra, pero luego a la semana se rectifica. Ha sido un caos el gestionar esto, que el peso lo hemos llevado los asesores laborales, en el que concurren distintas titulaciones académicas, abogados, economistas, gestores, graduados sociales. Yo un aplauso a todos los asesores laborales de España, todos al borde del suicidio, porque era salir de un curso donde no se aclaraba nada, porque a pesar de que los cursos los daban inspectores de trabajo, altos funcionarios de la administración, catedráticos de derecho laboral, no sacábamos conclusiones porque todo contradictorio. Llevamos el sábado, ha sido ya el penúltimo episodio de todo esto, que es el Real Decreto Ley, el 24, llevamos 24 decretos ley, reales decreto ley, que es una figura jurídica peculiar, que se tiene que utilizar de una manera muy excepcional, ante circunstancias muy concretas. Aquí, con estos 24, que no da tiempo ni siquiera asimilarlos, sobre todo porque están enormemente mal redactados, y rompen dos principios elementales del derecho, que es la seguridad jurídica y la indefensión. Sí. Porque inicialmente se dice una cosa, una semana después se modifica a otra. Todo esto estoy hablando en el ámbito laboral, que es lo que estamos viendo aquí. Pero bueno, por no entrar en mucho detalle, mi más absoluta crítica, no solo al gobierno de España, al gobierno de la nación, sino también a los gobiernos autonómicos, no han estado a la altura de las circunstancias. Tenemos una administración en España complejísima, perfectamente dotada, con funcionarios magníficos, pero desgraciadamente nuestros políticos no sirven. Ninguno, de ningún partido y de ningún ámbito, ni en el nacional ni en el autonómico, y en el local tampoco, salvo excepciones, como es natural, que en todo caso dicen que la excepción confirma la regla. Estabas diciendo el último decreto ley del sábado pasado con respecto a los ERTE, que era lo que estaban esperando muchos empresarios, entre todos temas hoteleros, para saber cuándo terminaba esa figura del ERTE para los que se habían acogido a esta figura. Dadas las circunstancias de algunas actividades económicas, efectivamente el horizonte del 30 de junio se quedaba corto, porque son actividades que tienen una vinculación, actividades económicas con una vinculación al calendario natural del año, y entonces estaban pidiendo que ya tuviésemos esa seguridad jurídica de un marco en el que poder movernos. No ha sido así, no ha sido así. El último decreto, el 24, en 4 o 5 meses, 24 decretos leyes. Pone el horizonte el 30 de septiembre. Para algunas grandes empresas, en el caso concreto de Marbella, ya lo hemos visto, el sábado ya hubo pronunciamientos de algunas cadenas importantes que ya no están en manos del típico empresario, de su hotel, de su negocio, de su familia, de sus empleados, sino que son propiedad de fondos de inversión, y por esa evolución del capitalismo, donde se ha producido esa diferenciación entre la propiedad de los medios de producción y la gestión, pues los gestores han decidido: del ERTE no me vale, me voy al ERE. ¿Y qué es el ERE? El despido definitivo. Es decir, la consecuencia de este último decreto 24 del 26 de junio va a ser esa. Se aumentan las exoneraciones iniciales, tanto con una serie de peculiaridades que no vamos a entrar. Quienes queráis tener más detalle, pues acudid a vuestros magníficos profesionales laborales, que los hay muy buenos en España, todos, y muy sufridos, y en el caso de los autónomos, a las mutuas de accidente de trabajo, figura peculiar y novedosa, entidad gestora de la seguridad social y colaboradora. Es un invento del franquismo, pero que funciona muy bien porque tienen una gestión privada, con métodos privados. Sin embargo, sus beneficios o sus remanentes revierten en el sistema de seguridad social, pero su gestión es privada y es magnífica. Pues los autónomos, ir a las mutuas, a Sepello, a Fraternidad, a Mafre, que son las más importantes, Fremap ahora, y allí, porque cada caso es un mundo. El problema es que lo han hecho tan complicado que no se puede generalizar, es decir, cada persona, cada empresa, a la hora de plantear su situación concreta y específica,
es un caso distinto. Claro, y hay que verlo. Y autónomos hay montañas. Autónomos han abierto. Y dedicados a distintas cosas. Se da una de cal y otra de arena, pero no se entra en el fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque el fondo de la cuestión ha sido un gravísimo error inicial. Es decir, los ERTEs, todas las figuras jurídicas, todas las instituciones que podíamos tener para, en un caso de emergencia, no preveían una situación como esta. Y cuando han empezado a tener información que la cosa era muy grave, no se ha querido coger el toro por los cuernos. Se ha preferido estar en otras cosas, sabiéndolo, teniendo información. Y yo lo que me estoy con lo que estás diciendo de la palabra ERTE, a que los empresarios están algunos ya viéndose en tener sequía a los ERE, me viene a la mente también la amenaza del gobierno de cambiar la ley laboral. Entonces sabe que la ley laboral pues ahora te cuesta un despido lo que te cueste, y la nueva ley laboral pues sabe Dios lo que va a costar. Luego yo creo que eso ha hecho más urgencia a las empresas a plantearse, decir, me quedo con lo que estoy ahora, que me va a costar lo que me va a costar, que la próxima no sé lo que me va a costar cuando la pongan en aplicación. Luego lo que han hecho es acelerar los despidos en España a la vista de lo que va a venir, que no se sabe lo que es, nada más que será más malo por supuesto para el empresario que lo que hay, con lo cual el empresario que está en la cuerda floja pues dice, aprovecho la cuestión de terminárseme el ERTE y me voy al ERE. Cierto. Yo repito en mis intervenciones en algunos foros que efectivamente un gobierno que hubiese pretendido hacerlo peor prácticamente hubiese sido imposible, prácticamente imposible. Es decir, es error tras error. Efectivamente, eso viene pasando desde la semana anterior al primer decreto de alarma. Es decir, la semana entre el 9 y el 13 de marzo, en España se produjeron cientos de miles de despidos por causas objetivas, porque efectivamente algunos empresarios, previendo que la situación iba a ser muy complicada y además se iba a prolongar extraordinariamente en el tiempo, decidieron optar por los despidos objetivos. Los despidos objetivos es lo mismo que los ERES, pero con un límite de personas afectadas. Hasta 5 trabajadores pues se puede despedir objetivamente por causas económicas, tecnológicas. Entonces, efectivamente, esa semana nosotros tramitamos cientos y cientos de despidos de esa manera. Pero la gente cobraron. Sí, pero van a un desempleo normal. Es decir, tenemos esa cobertura del desempleo, pero que es una cobertura muy exigua, tanto en el caso de los autónomos como en el caso de los trabajadores. Es decir, nosotros, el grupo de empresas que en España el salario medio ha bajado un poquito en estos últimos años, pero está en torno a 1.700, 1.800 euros mensuales, con prorrata de pagas extraordinarias incluida y bruto, salario bruto. Un trabajador que perciba 1.800 euros mensuales en un ERTE o en un ERE o en una situación de desempleo cobra 900. Vamos a ser rigurosos. 1.100 brutos sin hijos a cargo, 1.300 con un hijo a cargo, números redondos, y 1.400 con 2 o más hijos brutos. Hay que descontarle la cuota obrera que se llama, que es el 6,35% de su base de cotización con la que entra a desempleo, que es la media de los últimos 6 meses cotizados. Es decir, que de estar cobrando normalmente 1.500 o 1.600 euros, pasan a estar cobrando 800 y pico, 900. Claro, en cualquier economía. Ese es el trauma que tienen los empresarios. Claro. Hay empresarios que tienen trabajadores con una plantilla, el 90% de trabajadores fijos que llevan toda la vida con ellos luchando por una empresa. Este es el drama de estos últimos meses. Es decir, cómo se están descapitalizando las empresas y cómo los trabajadores que antes tenían un nivel de renta y tienen su vida planteada con esa renta, pues ahora tienen que ir tirando de sus ahorros, pero los ahorros tienen un límite. Todo esto por una, insisto, una gestión absolutamente nefasta, caótica, incluso yo diría que criminal. Es decir, de hecho, en el futuro pues hay ya muchos procedimientos abiertos, no solo para el gobierno de la nación, que por supuesto, porque es el que ha asumido el mando de todo, la responsabilidad, sino también para los gobiernos autonómicos que tenían las competencias de sanidad, que estaban viendo cómo los fallecidos por una enfermedad rara
que no se determinaba, venían incrementándose desde el mes de noviembre, desde el mes de octubre. Las funerarias fueron las primeras que se dieron cuenta. Sí, no se hizo nada, no se hizo nada en diciembre, no se hizo nada en enero, no se hizo nada en febrero. Si hubiésemos tomado las medidas adecuadas, algunas muy sencillas en la situación que podemos estar ahora, de la distancia esta de sanitaria, que no social, esa es otra, la higiene, el uso de mascarilla, cualquier mascarilla, un pañuelo de algodón como los antiguos bandoleros de las películas de Almería del Far West, hubiese servido para disminuir enormemente la propagación de la epidemia, porque se comporta como una progresión geométrica. Es decir, en la medida que le vayas poniendo topes o límites, la progresión es muy inferior. Entonces, ese es el error de fondo. El problema es que, claro, agua pasada ya no mueve molino, ya no podemos volver al mes de febrero, que todas las autoridades sanitarias españolas, todas teniendo información en la mano y sabiendo hasta dónde podía llegar, incluso de la OMS, no tomaron medidas, estaban en otras cosas, porque es que, claro, políticamente, ¿quién dice qué? Solución, el confinamiento medieval. O sea, en la España del siglo XXI, esta España tan moderna, con este sistema sanitario tan estupendo que tenemos, al final hemos tenido que ir al confinamiento medieval. Lo mismo que se hacía en la Edad Media, cuando en una ciudad había una epidemia de peste o de cólera o de tifus. Es decir, la gente encerrada en casa y saliendo lo imprescindible. Porque no había medios para poder Entonces no había atender a la medios, gente. Pero ahora tenemos una administración complejísima y perfectamente dotada para que en un momento determinado hubiesen puesto pie en pared y los inferiores exigir a los superiores también el tomar la decisión política. No, de hecho, pues claro, gracias a muchas instituciones particulares, a Mancio Ortega o aquí o el Rotary o tal, pues se han tenido que adelantar a tratar de contribuir con mascarilla, con elementos hacia los hospitales, porque no había forma que dotaran a los hospitales de los medios mínimos para que esos sanitarios no se contaminaran y a su vez contagiaran a tanta gente por no haberse podido prever esta situación. Es casi muy grave que los mismos sanitarios sean los que se contagiaran por no tener los medios adecuados y a su vez fuera un foco de contagio a los demás, ha hecho que esto fuera de la forma tan progresiva que ha sido, con una responsabilidad que alguien tiene que pagar por esta historia. Eso es la mínima cosa que estamos viendo. Y luego, volviendo otra vez a lo de los ERTE, que escucha uno por la calle diciendo, yo todavía no he cobrado. Vamos a ver, porque claro, cuando te vienen a Cáritas a pedir una cantidad de gente que no son las normales, que venían siempre, y te dicen que es que están esperando que le paguen los ERTE, y entonces pues llevan 4 meses o 3 meses sin cobrar nada, no el salario, no lo que tú hablabas de cobrar la mitad de lo que cobraban con los ERE, no, es que no le han pagado nada, con lo cual pues la economía se ha ido a tomar por saco y han tenido que ir a quien le da de comer gratis por lo menos, y a quien le ayuda a pagar la luz o le ayuda a pagar el préstamo que le quitan la casa. Entonces ha sido una situación por una mala organización en el pago, de decir, admito los ERTE y ahora ve cómo lo pago. Entonces, ¿sabremos cuándo se terminan de pagar esos ERTE? Cierto. Hay una saturación de los servicios públicos del SEPE, el antiguo INEN, que efectivamente no han dado. También un aplauso a los funcionarios del SEPE, que efectivamente tienen un problema con su empresario, que han trabajado, han hecho todas las horas extraordinarias del mundo, han estado trabajando fines de semana para poder anticipar y gestionar la prestación de desempleo de todos los trabajadores afectados. El problema es que tampoco tenemos información fidedigna, no sabemos cuántas personas hay en ERTE, cuántos ERTE se han presentado en España, no se quiere dar la información. Son cientos de miles, quizá millones de ERTEs y más millones evidentemente de trabajadores. Cierto, yo te puedo decir de la última semana, efectivamente había en el grupo de empresas el que yo gestiono, que estamos hablando, tenemos aproximadamente 1000 personas en ERTE, como todavía había algunos sin ninguna razón, sin ningún motivo, que no habían cobrado la prestación. Y sin embargo, como nos están llegando comunicaciones del SEPE, en el que nos piden información sobre trabajadores que no han entrado.
no han entrado porque esto de los ERTEs técnicamente luego tenía su complicación. Las situaciones previas a todas aquellas personas, trabajadores, que estaban en alguna situación especial, una baja por enfermedad, por accidente, paternidad, maternidad, riesgo de embarazo, no entraban en el ERTE, es decir, seguían a cargo de la empresa. Aquellas situaciones especiales que se manifestaban o se producían durante el ERTE, ya sí se hacía cargo. Entonces, nos están pidiendo información sobre personas que siguen de baja por alguno de estos supuestos, es decir, que siguen a cargo de la empresa para tramitar la prestación, pero sin embargo tenemos otros que no han cobrado todavía y están con todos los requisitos y condiciones legales para poder cobrarlo. Ha sido un disparate, no se tenía que haber utilizado esta figura. Los trabajadores tenían que haber permanecido en las empresas a partir del 14 de marzo. Tendría que haber sido a través de las propias empresas, ayudar a las empresas, la compensación, de forma que los trabajadores cobrasen lo mismo, pero no sobrecargar y de hecho saltar por los aires. Mira que hay un buen sistema, sobre todo en seguridad social. Es una de las primeras administraciones que se informatizó en España y en el mundo. Que la seguridad social española siempre ha sido un modelo a seguir en todo el mundo, tanto en el aspecto sanitario como en la parte administrativa, ¿no? Pero a pesar de su gran capacidad profesional de su funcionarios y de la tecnología que tiene, es claro, gestionar 6 o 8 millones, es que no sabemos cuántas personas hay en ERTE, no lo sabemos a ciencia cierta, no lo sabemos. O sea, el gobierno se niega a reconocer la realidad, igual que no es capaz de contar las personas que desgraciadamente han fallecido por o con, o como usted quiera decirlo, pero como consecuencia del coronavirus. Pues igual no quieren dar datos exactamente de las personas que han entrado a través de ERTE o de despidos previos, como os decía antes, se produjeron cientos de miles esa semana entre el 9 y el 13 de marzo. Claro que nos damos cuenta que quien mantiene al trabajador es la empresa, y si la empresa se los quita con el ERTE, pues cuando llegue el momento de recuperar a esos trabajadores, si están en la ruina, la empresa pues ya no coge a esos trabajadores que se comprometió a contratarlos, con lo cual las esperanzas que se le dan al trabajador que manda al ERTE es una esperanza envenenada. Primero, porque van a tardar en pagarle, y segundo, va a tener la incertidumbre que pasa cuando termine el periodo del pago de los ERTE. Cierto, a raíz, insisto, desde el sábado que se publicó en el boletín oficial este 24, la prórroga a septiembre, que es la prórroga hasta el 30 de septiembre, pero es una prórroga ya que cambia las exoneraciones. Ya aquellas empresas que estaban en ERTE total, que se llama, que es el problema de todo esto es que están utilizando más figuras jurídicas que no existían en la legislación, es decir, pero están cambiando el nombre de lo mismo y confundiendo un poco incluso hasta los profesionales y a la gente que se dedica a esto de... Pero bueno, en resumen, ¿cuál es el problema? Que a partir del 1 de julio, aquellas empresas que siguen en ERTE total porque no pueden reiniciar su actividad, a pesar de lo que piensen la mitad de los miembros del gobierno, un empresario lo que quiere tener son muchos trabajadores, claro, precisamente por la propia teoría marxista de la plusvalía. Es decir, si el empresario se queda con la diferencia entre lo que cuesta el salario del trabajador con todo lo que conlleve y el valor del producto, eso que es la teoría marxista básicamente, claro, yo como empresario lo que quiero tener no son 100, son 100.000 trabajadores, porque cada uno me aportará una plusvalía y yo seré más rico. Eso es lo que algunos no entienden, y que la empresa es algo absolutamente necesario, la empresa libre, la empresa privada, la empresa que asuma riesgos y compromisos con sus trabajadores. Es esencial en una sociedad, no hay otro modelo. Lo demás nos lleva a otras situaciones que hemos visto a lo largo de la historia, el modelo soviético, el modelo chino antiguo, que ya hemos visto en qué han terminado. Es decir, el mundo, tenemos la certeza de que funciona con empresas privadas y que el empresario, sobre todo en el caso de España, que el 80% son pequeñas empresas, donde el empresario es el primero que se remanga, es decir, lo que quiere es que sus trabajadores produzcan mucho, estén muy sanos, estén muy contentos, cobren lo que él les pueda pagar, teniendo en cuenta esa diferencia como es natural. No, es que la incertidumbre que estamos viendo en los hoteles hoy día, otro día me tocó ir a un hotel a Murcia por el tema del Rotary Club, ¿no? Y que te vayas tú a un hotel de 4 estrellas y no te
haya donde poder tomar un café, ni tomar una copa, ni usar un salón, ni usar una piscina, y nada más que ir prácticamente a tu habitación a dormir, y cuando dejes de dormir irte del hotel fuera a buscar dónde poderte tomar un café o poderte tomar. Claro, ante esa cuestión, ¿cómo van a venir turistas? Entonces el hotel va al fracaso, o sea, ese hotel lo veré en venta pronto, porque muere, al no tener trabajadores, muere solo. Efectivamente, tal y como se ha planteado la situación, hay que ponerlo cada uno en su secuencia cronológica. ¿Cuál es el problema? El problema lo originan, es decir, el problema es la pandemia, que ya sabemos quién tiene la culpa y los retrasos, porque esto lleva hace un año en China, que no se comunica hasta el mes de diciembre, y bien, es una pandemia, están jugando con cosas que no tenían que jugar. Es un virus artificial, es un virus manipulado en laboratorios, que por las circunstancias que sean, pues como siempre, cuando uno juega con fuego, termina quemándose. No vamos a tener. La actuación de los distintos gobiernos españoles, los nacionales, los autonómicos, pésima, tarde, mal y tal. Ahora, la situación actual no nos da, no, la figura de los ERTE no vale. Y en los términos en que lo plantean, menos. Efectivamente, a partir del sábado ya ha habido manifestaciones de algunas grandes cadenas, creo que lo decía antes, que además no son ya el empresario tradicional y típico, sino fondos de inversión, que efectivamente ante este panorama, la ausencia de reservas y la imposibilidad de incorporar trabajadores cuando no se tienen los servicios completos, porque no va a haber demanda, no va a ir uno a un hotel de 5 estrellas para no poder disfrutar de todas las prestaciones que eso conlleva. Y por supuesto que va a pagar uno por una habitación en esas circunstancias. Esto ha sido un jarro de agua fría. Bueno, en la patronal sé que hay divisiones, sé que hay algunos sectores que integran la COE, donde están incendiados, porque va a suponer efectivamente el cierre definitivo de muchas actividades económicas que tienen esa relación directa con la economía. Aquí en Marbella además tenemos algunos ejemplos. Vale, pues yo creo que hemos dado una visión clara de la situación en la que estamos, por qué estamos, a dónde vamos. Tendremos que continuar porque no... Y hay que, lo único, pues bueno, tener mucho optimismo y muchas ganas de que cumplamos con las normas sanitarias para evitar eso que no pudimos evitar en el pasado y nos confinaron. Entonces vamos ahora, que depende de cada uno de nosotros, esta buena voluntad, evitar en lo posible esto, pues con esta vida social, de no hacer esas manifestaciones multitudinarias en playa, en baile o tal, porque vamos hacia el precipicio, porque el virus sigue ahí. Entonces, el virus, hoy leía como en Estados Unidos, pues han sacado la medicación que va a costar 4.000 euros al mes, el mantener que un enfermo no se muera con la medicación que hay, una medicación porque normalmente costaba 30 o 50 euros, pues ahora cuesta 4.000. Entonces hay mucha gente que va a ganar mucho dinero con esta historia a cuesta de las vidas de los demás. Entonces vamos a intentar que no nos tengan que dar medicación porque no nos pongamos enfermos. Y está en nuestras manos el tratar de no contagiarnos en todo lo posible. La mascarilla, imprescindible. Incómoda, un montón de incómoda, pero será menos incómoda estar vivo con mascarilla que sin mascarilla y en el otro barrio. Entonces vamos a tomarnos un poco en serio y vayamos por ese camino. Muchas gracias, Curro, por tu disertación. Efectivamente, el tiempo en la televisión puede ser limitado y nada más que podemos dedicarle el tiempo que hay, pero yo creo que a nuestros televidentes le hemos dado un poco la pauta de lo que pasa, y nosotros, que en el programa se llama La Otra Cara de Marbella, pues veamos que las grandezas de Marbella y la historia, pues también hay otra parte que desgraciadamente oculta, pues va a salir ahí, y que hay que estar preparado para ese ingenio español de buscar cómo se hace el comercio nuevo, cómo se trabaja más por ordenadores y cómo seguimos adelante en esta situación, y por supuesto la bondad de tanta gente para ayudar en este tiempo a mantener a los que no pueden tener un salario y que tienen que comer todos los días. Entonces sigamos aportando a esas puertas de los supermercados
cuando cualquier institución pues se pone con el carrillo intentando llevarse los alimentos para Cáritas para mantener a tanta gente que desgraciadamente no solo perdieron familiares en este intento y enfermedad, sino que se han quedado sin trabajo y no sabemos por cuánto tiempo. Muchas gracias, Curro, por haber venido al programa, y a ustedes por habernos escuchado, y hasta la semana próxima, que entramos ya en el mes de julio, que nos veremos y seguiremos viendo qué noticias podemos darle y que sean más agradables. Ya hemos terminado.